Bueno, entonces puede darse también el caso en donde en vez de tener el valor de la x, calcular la z, ya tengamos una probabilidad y tenemos que encontrar el valor de la x o en este caso el valor de la z, ¿verdad? Entonces es al contrario. Entonces, por ejemplo, dice qué valor de z corresponde a la probabilidad que puede existir para 0, o sea, una probabilidad que sea igual a 0,6985. Entonces tenemos aquí nuestra tabla. Si ustedes se fijan en la tabla real, que está completita, el valor máximo de la probabilidad que tenemos cuando el valor es 3,99 es 0,5. Fíjense que acá estamos superando el 0,5, ¿verdad? Estamos en 0,6985. Entonces quiere decir que para obtener este valor se le sumó al valor que teníamos 0,5. Por lo tanto, tenemos que, en primer lugar, hacer una resta. 0,6985 menos 0,5 y viene a ser 0,1985, que es el valor que encontramos aquí en la tabla. Entonces, el valor de la z para 0,1985 es 0,52. ¿Ah? Entonces quiere decir que z es igual a 0,52. Y si necesitamos calcular la x a partir de este valor, ya vamos a poder hacerlo. También tenemos, dice, ¿qué valor de z corresponde a una probabilidad de 0,2033? ¿Verdad? Entonces, la misma cosa, si ustedes se van y buscan aquí 0,2033, no vamos a encontrar. Entonces tenemos que calcular de dónde está saliendo ese valor, ¿verdad? Y en este caso es un valor negativo. En este caso se restó 0,5 menos este valor, voy a obtener 0,2967. Bueno, entonces ahí fíjense cómo es negativo. Nosotros en la tabla buscamos el 0,2033 y no hay, ¿verdad? Entonces si ustedes se fijan en la tabla grande, toda extensa, no van a encontrar. Eso significa de que no es el valor 0,2033 lo que tenemos que buscar. Quiere decir que se le restó algo. Entonces hacemos directamente 0,5 menos 0,2033 y obtenemos 0,2967. Y ese sí encontramos en la tabla, 0,2967. Quiere decir que el valor de la z era 0,83, pero como tuvimos que restarlo, o sea, es menor al valor, entonces quiere decir que es un número negativo, ¿verdad? Porque tuvimos que hacer esta resta. Entonces quiere decir que es negativo 0,83. No se preocupen mucho si no entienden tanto todavía esta parte, porque esto vamos a ir viendo en los ejercicios. Entonces ahí vamos a ir aprimorando esta partecita de encontrar el valor. Por eso entonces vamos a pasar a los ejercicios directamente, ¿verdad? ¿Cómo se presentan estos problemas? Así como yo les dije, lo que nosotros estábamos viendo era solamente para familiarizarnos con la tabla y saber buscar el valor. Ahora vamos a pasar al ejemplo. Dice, las ventas diarias en euros en un determinado comercio siguen una distribución normal. Eso es algo clave que tienen que tener en cuenta. Todos los problemas de distribución normal dicen luego que es distribución normal. Habla luego de que sigue una distribución normal o en todo caso dice están normalmente distribuidos. Entonces si dice eso, ustedes automáticamente ya tienen que saber que se trata de una distribución normal. En este caso entonces dice que sigue la distribución normal n de 950 y 200. El primer valor es la media y el segundo valor es su desviación típica o desviación estándar. Dice, calcula la probabilidad de que las ventas diarias en ese comercio A superen los 1.200 euros y B estén entre 700 y 1.000 euros. Entonces acá primero sacamos nuestros datos. ¿Qué tenemos de datos? Y tenemos que la media, que se representa por la letra mu, es 950 y que su desviación estándar, que se representa por la letra omega, es 200. Esos son nuestros dos datos. Aparte de eso, ¿qué más sabemos? Que es una distribución normal, por lo tanto escribimos la fórmula. Z es igual a x menos la media dividido su desviación. Y ahí vamos a hacer el primer cálculo. Para el punto A dice que supere los 1.200 euros. Eso quiere decir que la x, nuestra variable aleatoria continua, es igual a 1.200. Pero lo que nosotros queremos calcular es la probabilidad de que la x sea mayor a 1.200, porque dice que superen los 1.200 euros. Entonces x tiene que ser mayor a 1.200.
Entonces ahora tengo la media, tengo la desviación y tengo el valor de X. Por lo tanto, primero voy a aplicar la fórmula para encontrar el valor de Z. Z es igual a 1200 menos 950 dividido 200. Si lo van a hacer todo de una vez en la calculadora, utilicen paréntesis aquí. Paréntesis, 1200 menos 950, cierra paréntesis, dividido 200, porque si no, no sale. Entonces ahí, haciendo este cálculo, tenemos que es 1,25. Ya tengo el valor de Z. Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Gráfico. Antes de irme a la tabla y buscar el valor, primero voy a hacer el gráfico. Entonces hago, aquí está mi gráfico, mi campana de Gauss. Ya saben que no hace falta que sea perfecto. Entonces más bien es ilustrativo. Entonces acá en el medio tiene que estar el 0. Dice que mi Z es 1,25, entonces voy a ubicar el 1,25 aquí. Y dice, ¿verdad?, que la probabilidad tiene que ser X mayor a 1200. Este 1200 transformamos utilizando esta fórmula en 1,25. Por lo tanto, ahora tiene que ser mayor a 1,25. Y todos los que son mayores a 1,25 están hacia la derecha. Voy a buscar en la tabla el valor para 1,25, del 0 al 1,25. O sea, este pedacito que está aquí, que no está pintado, es lo que voy a buscar en la tabla. Pero lo que yo quiero calcular realmente es esto que está pintado aquí en lila. Entonces voy a la tabla. Perdón, no sé por qué no podemos abrir. Pero si buscamos en la tabla, vamos a fijarnos que el valor para 1,25 es 0,3944. Y una vez que tenemos ese valor, entonces voy a hacer, ¿por qué acá estoy restando? ¿Por qué? Porque desde el 0 hasta aquí, este pedazo equivale a 0,5. Y yo quiero el pedazo que está en lila. La tabla me dio este pedazo que está aquí en blanco. Entonces, si del total, que es 0,5, le saco este pedacito que está en blanco, voy a quedarme con esto que está en lila. Entonces voy a hacer 0,5 menos 0,3944. Y la probabilidad de que las ventas superen los 1200 euros va a ser 0,1056, que es lo que estábamos buscando. Esa es la probabilidad que estábamos queriendo calcular. En el punto B dice que las ventas estén entre 700 y 1000 euros. Entonces ahora hago lo mismo. Voy a tener dos X. X1 700 y X2 va a ser 1000. Y la probabilidad que estoy buscando es X tiene que ser menor o igual a 1000, mayor o igual a 700. Entonces voy a calcular Z1, 700 menos 950 dividido 200 es igual a 1,25, pero negativo. Y Z2 es igual a 1000 menos 950 dividido 200 es 0,25. Y ahí hago el gráfico. Entonces tengo por un lado 0,25 y por otro lado tengo negativo 1,25. Y yo esos dos valores es lo que quiero encontrar. Entre el negativo 1,25 y el positivo 0,25. La tabla, recuerden, siempre les va a dar desde el 0 hasta el 0,25 y desde el 0 hasta el menos 1,25. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular los valores y voy a encontrar que para el 1,25 es 0,3944 y para el 0,25 es 0,0987. Y como quiero estos dos pedacitos y la tabla me da desde el 0 hasta aquí y desde el 0 hasta aquí, entonces voy a sumar los dos pedazos. Y una vez que sume todo, voy a obtener que la probabilidad es 0,4931. Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo más para poder cerrar esta parte y ahí ya van a poder realizar todos los ejercicios que tienen. En este ejemplo dice, las alturas de 1000 estudiantes se distribuyen normalmente con una media de 174,5 y una desviación estándar de 6,9 centímetros. ¿Cuántos de estos estudiantes se esperaría que tuvieran alturas menores que 160 centímetros? ¿Y qué estatura permite asegurar que un alumno elegido al azar medirá más que 58% de sus compañeros? Entonces vamos por partes aquí. En primer lugar, como siempre, sacamos los datos. Para este ejemplo, entonces tenemos una media de 174,5, una desviación estándar de 6,9 y n
tamaño de la población de 1000 estudiantes, que también tenemos como dato y vamos a utilizar. Fíjense, ¿por qué sé que es una distribución normal? Dice, se distribuye normalmente. Entonces es una distribución normal. Las demás distribuciones de probabilidades, la binomial, por ejemplo, ¿qué ocurría con la binomial? Se repite varias veces un mismo evento y tiene que tener como dato P y Q, ¿verdad? Éxito y fracaso. La probabilidad de Poisson o la distribución de Poisson tiene que tener como dato un promedio y tiene que hablar de tiempo, de espacio. En este caso, tampoco se aplica la distribución de Poisson. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo y no tengo espacio. ¿Qué es lo que tengo? Tengo una media de 174,5 centímetros y una desviación estándar de 6,9. Y ahora voy a hacer, aparte de eso dice, está distribuido de forma normal, ¿verdad? Aparte tengo también una población de 1000 estudiantes. Entonces, vamos por partes. Traigo la fórmula, z es igual a x menos la media dividido la desviación. Para el primer punto o para la primera pregunta dice, ¿cuántos de estos estudiantes se esperaría que tuvieran alturas menores de 160 centímetros? Entonces x es igual a 160 y la probabilidad que busco es que x sea menor a 160. Aplico la fórmula, z es igual a 160 menos 174,5 dividido 6,9 me va a dar total negativo 2,10. Y ahí en este negativo 2,10 entonces hago el gráfico. Negativo 2,10 está aquí y fíjense, x es menor, ¿verdad?, que 160, o sea, x es menor que negativo 2,10. Los números menores están a la izquierda, por lo tanto esa es el área que quiero calcular y me voy a la tabla. Entonces voy a irme a la tabla. Vamos a verificar acá porque no estamos pudiendo abrir nuestra tablita. Esta es la tabla que estamos buscando. Entonces teníamos que era negativo 2,10. Entonces me voy 2,1. Obviamos el negativo siempre. Entonces voy al 2,1 que está aquí. Y como dice que es 2,10, el segundo número es 0. Entonces estoy aquí en este valor, 0,4821. Ese es el valor que estoy buscando. Entonces me voy directamente a ese valor, perdón, que es el que estoy buscando. Ahí. Entonces tengo 0,4821, pero yo quiero todo lo que está pintado en lila, ¿verdad? Desde el 0 hasta el 2,10 negativo es 0,4821, pero como yo quiero este que está pintado, entonces lo que hago es la mitad, que es 0,5 menos 0,4821. Y ahí, entonces al hacer la resta, voy a obtener 0,0179. Esa es la probabilidad. Pero fíjense que la pregunta dice ¿cuántos estudiantes? O sea, no me está pidiendo una probabilidad, me está pidiendo una cantidad, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar mi probabilidad por mi población, que viene a ser 1000. Entonces hago 1000 por la probabilidad 0,0179 y voy a tener que es 17,9. Tengo que escribir una respuesta. Fíjense que estamos hablando de estudiantes, o sea, son personas. No puedo decir 17,9 personas. Entonces este valor voy a redondear a 18. Entonces la respuesta es que existen 18 estudiantes que se espera que tengan alturas menores de 160 centímetros. Estamos. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Cuando me habla de cantidad, tengo que multiplicar la probabilidad por el total, ¿verdad? Por la población en este caso. Si me pide porcentaje, multiplico la probabilidad por 100 y ya tengo porcentaje. ¿Está? Pequeños detalles que tienen que tener en cuenta. Otra cosa, no se redondea el valor de la z, ¿verdad? Si acá me sale negativo 2,9999, no, es que lo transformo a 3. Lo dejo así, 2,99. ¿Está? No redondeen los valores porque al redondear ya cambia el valor en la tabla y eso puede hacer efecto en las respuestas. Entonces no hagan redondeos aquí. Sí puedo redondear la respuesta final dependiendo de lo que tengo que responder. Si se tratan de personas o de cosas, entonces sí puedo hacer un redondeo, pero si no, tampoco es necesario. Y vamos a ver entonces la segunda parte, que dice
¿Qué estatura permite asegurar que un alumno elegido al azar medirá más que 58% de sus compañeros? En este caso lo que me pide calcular es el valor de la X, ¿verdad? Nosotros tenemos estos datos siempre, esta es la fórmula siempre. Dice, medirá más que 58% de sus compañeros. 58% es una probabilidad ya, ¿verdad? Entonces tengo que calcular la X y la probabilidad de X es 0,58, 58%, ¿verdad? Estamos. Entonces acá lo que hago es, fíjense, 0,58, pero en la tabla dijimos nosotros que si buscamos en la tabla el máximo valor es 0,50 para el área bajo la curva. Entonces, ¿qué ocurre? Ese 0,58 se hizo sumándole un cierto valor al 0,5. Entonces lo que voy a hacer es 0,58 menos 0,5 y me queda 0,08. Y este valor 0,08 es el que voy a buscar en mi tabla. Entonces está con un problemita mi tabla. Entonces acá 0,08. Acá dentro lo que tengo que buscar, no en la Z. Entonces acá 0,03, 0,0714, 753, 0,0793, 0,0832 y 0,0871. El más próximo al 0,08 es este, 0,0832. Entonces me voy a quedar con este valor. Quiere decir que mi Z es 0,21. ¿Verdad? 0,21 es el valor de la Z. Entonces ese valor de Z es lo que voy a utilizar aquí. Entonces voy a tener Z igual a 0,21, X no sé, la media y la desviación. Fíjense que hacemos un despeje de la fórmula. Entonces al hacer el despeje, este que está multiplicando, perdón, dividiendo pasa multiplicando y este que está restando después va a pasar sumando y voy a tener este valor 175,94. Entonces la X es 176 centímetros, podemos decirlo. ¿Por qué estamos redondeando aquí el valor? Porque esa X, ¿verdad? El valor que obtuvimos aquí no fue un valor exacto, entonces por eso podemos redondearlo. ¿Cómo sé que esto está bien? Vamos a verificar que está bien. Entonces supongamos X es 176. Entonces hacemos el cálculo, 176 menos 174,5 dividido 6,9 me da 0,21 obviamente. En el gráfico voy a obtener 0,21 que está aquí. Fíjense que dice que el elegido un alumno al azar medirá más que el 58% de sus compañeros. Entonces, este 0,21 yo quiero que mida más que este 0,21. Entonces, los que miden más están hacia acá, a la derecha, ¿verdad? Entonces, voy a la tabla y busco el valor para 0,21, que es 0,0832. Y como yo quiero esto que está en azul, entonces voy a hacer 0,5, que es el pedazo grande, menos el pedacito chico, 0,0832. Y obtengo que es 0,4168. 0,4168. Pero ¿qué tiene que ver si decía el 58%? Fíjense, 0,4168. Si ustedes le restan, ¿verdad? De 100 o de 1, por ejemplo, 1 menos 0,4168 es 0,5832. Eso quiere decir que es 58,32%. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué estatura permite asegurar que un alumno elegido al azar medirá más que el 58% de sus compañeros? 58,32% son estos que están aquí en blanco. Son los que miden menos que el alumno que yo voy a elegir. Entonces, comprendemos que 58, él tiene que medir más que esta gente que está aquí y él está en este grupito que está aquí en azul y él mide más que ellos, ¿verdad? Él está en este grupo de 0,4168, o sea, él está en el 41,68% del total. Y la estatura que permite asegurar de que eso va a ser así es 176 centímetros. ¿Está?
Bueno, entonces vamos a dejar por acá este video y cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden consultar.